Los coches eléctricos ya son una realidad y sus teóricas desventajas van desapareciendo progresivamente. Es cierto que cuando coincide un coche de combustión con uno eléctrico del mismo modelo, el eléctrico es todavía más caro. Pero estas diferencias se van reduciendo y en algunos casos ya no existen. Un ejemplo es este Volvo EX30, 100% eléctrico, con una potencia de 272 caballos y que está a la venta desde 37.500 euros. En el mercado no existe ningún otro coche, ni eléctrico ni de combustión, que con esos caballos sea más barato que este Volvo. Otra de las desventajas teóricas de los eléctricos es su poca autonomía, pero esto también está cambiando. Este mismo Volvo EX30 nos sirve de ejemplo. Con una batería de 69 kWh tiene una autonomía de hasta 476 kilómetros y como además puede recargarse hasta a 150 kilovatios, podemos pasar del 20 al 80% de su capacidad de carga en apenas 25 minutos. Por este motivo, los coches eléctricos ya cubren las necesidades de aquellas personas que tienen la posibilidad de cargar sus coches en casa, lo que supone un importante ahorro en el coste de uso. Hoy vamos a recorrer con el Volvo X30 algunos de los lugares más bellos de la Comunidad Valenciana y además hablaremos de un tema cada vez más importante en el mundo del automóvil, que es el reciclaje y la reutilización de materiales. Por lo tanto, hoy, a bordo de este Volvo EX30 100% eléctrico, combinaremos turismo con sostenibilidad. Vamos a iniciar nuestra ruta por algunos de los pueblos más bonitos de Valencia, una ruta que nos llevará por toda la provincia y que tiene una longitud de unos 450 kilómetros, más o menos la autonomía de nuestro Volvo EX30. Ponemos rumbo al primero de ellos, Chelva. El Volvo EX30 100% eléctrico es un SUV de vocación urbana, pero con unas dimensiones que le sitúan entre el segmento B y el C, con 4,23 metros de largo, 5 plazas y un maletero de 318 litros. Se vende en 3 variantes de motor y batería y en 3 acabados. La gama arranca con el EX30 Core de un único motor de 272 caballos con una batería de 51 kWh y una autonomía de 344 kilómetros, combinación disponible también en el acabado intermedio Plus. Una segunda variante combina ese mismo motor con una batería de 69 kWh para una autonomía de 476 kilómetros, disponible en los acabados Core, Plus y Ultra. Y finalmente, la versión más prestacional, llamada Performance, que combina la batería grande con 2 motores, uno en cada eje, para un total de 478 caballos, está disponible en los acabados más completos, Plus y Ultra, y anuncia una autonomía homologada de 450 kilómetros. Chelva es una localidad que tiene en torno a 1.900 habitantes y en 2018 fue elegido la segunda belleza rural de España. Tuvo una gran importancia en la época de la dominación musulmana y de hecho aquí convivieron durante muchísimos años en armonía 3 culturas, la cristiana, la musulmana y la judía. Buen ejemplo de esta convivencia, que debería hacernos reflexionar hoy ante determinados fanatismos, son los barrios que quedan desde entonces: el andalusí de Benacacira, que era la antigua Medina de los siglos XI y XII y que conserva entre casas blancas estrechas y tortuosas callejuelas; el cristiano de las Ollerías, que recibe su nombre por los numerosos talleres de cerámica que existieron aquí desde el siglo XIV; y el judío del Azoque, cerrado al resto del pueblo por diferentes puertas y que conserva el aire medieval de lo que fue en tiempos la aljama, y el del Raval, que es mudéjar morisco y que es el último recuerdo de los moriscos expulsados del Reino de Valencia. En el barrio morisco del Arrabal encontramos esta ermita, la ermita de Santa Cruz, que fue construida en el año 1370 y que se utilizó como mezquita. De hecho, es la más antigua de las 2 mezquitas históricas que hay en la Comunidad Valenciana. La iglesia dels Àngels, construida en el siglo XVII, es una de las obras maestras del barroco valenciano. Su imponente estampa preside el núcleo urbano y en su campanario, añadido un siglo después, se aloja en su base un original reloj que no solo da las horas, sino que también informa del día de la semana y del mes. Para preservar pueblos, ciudades, pero sobre todo los entornos naturales como este, cerca de Chelva, con el pantano
de Benajever que tengo justo detrás de mí, es imprescindible que toda la industria alcance lo que se llama el proceso de descarbonización hasta llegar a un punto de equilibrio, a un punto de producción de cero CO2. La industria del automóvil es una de las más implicadas en este aspecto y quiere alcanzar, porque así lo ha dicho la Unión Europea, esa descarbonización en el año 2050. Por este motivo, los fabricantes de coches están trabajando en reducir al máximo las emisiones de CO2 generadas tanto en el uso como en la producción de sus modelos. La eliminación en el uso es tan fácil como hacer que el coche sea eléctrico, pero lo de la producción ya no es tan sencillo. Y es que precisamente los coches eléctricos tienen un proceso de producción más complejo, sobre todo por las baterías que utilizan, lo que hace que las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación sean mayores que las de un coche equivalente de combustión. Ese plus se compensa a lo largo de la vida útil del modelo, pero eso no significa que no deba reducirse al máximo el CO2 generado durante el proceso de fabricación. Volviendo a nuestro Volvo EX30, este coche tiene una huella de carbono de 30 toneladas a lo largo de los 200.000 kilómetros que están considerados como vida útil de un coche. Esto es un 25% menos de lo que generan sus hermanos mayores también eléctricos, el EX40 y el EC40. Estas 30 toneladas están calculadas en función del actual mix de producción de energía eléctrica en la Unión Europea, que separa la producción de energía mediante métodos renovables con la producción de energía tradicional. En el caso de los coches eléctricos, esta huella de carbono irá disminuyendo a medida de que este mix vaya cambiando, porque en el futuro cada vez habrá más energía generada a través de recursos sostenibles. Por lo tanto, hay que dividir estas 30 toneladas en dos partes. La que genera la producción de energía para alimentar las baterías, que ahora mismo en este caso es de 12 toneladas, y la de producción del propio coche, que es de 18 toneladas de CO2. Desde Chelva y en paralelo a la frontera entre el País Valencià y Castilla-La Mancha tenemos un buen trecho hasta nuestro próximo objetivo, el pueblo de Ayora, al que llegaremos después de pasar por localidades como Utiel y Requena. Ayora, con casi 5.500 habitantes, es la capital de la comarca de la Val de Cofrents, en un entorno montañoso. Inicialmente musulmana, fue conquistada por Jaime I y se integró de manera definitiva en el Reino de Valencia en 1281. En lo alto de la localidad de Ayora encontramos el castillo, que es una fortaleza-palacio del duque de Infantado construida en el siglo XIII, al parecer sobre una construcción árabe anterior. La situación actual es de ruinas. Está así desde que las tropas de Felipe V lo conquistaron durante la Guerra de Sucesión Española, pero se mantiene erguida la torre del homenaje, de planta cuadrada. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los máximos exponentes de la arquitectura renacentista valenciana. Ayora es el segundo municipio de la provincia en extensión, después de Requena, y tiene un entorno natural fantástico. Lugares como este merecen que se haga todo lo posible para reducir la huella de carbono. En la industria del automóvil, esa reducción pasa también por utilizar materiales reciclados, ya que su proceso de reutilización genera mucho menos CO2 que su fabricación desde el origen. Además, la reutilización contribuye a la reducción del uso de nuevas materias primas y, por supuesto, genera menos residuos. En el caso del Volvo EX30, el 25% del aluminio utilizado en la construcción de este coche y el 17% del acero son reciclados. Para ahorrar CO2 en el interior del coche, y aunque esto pueda parecer de perogrullo, lo mejor es utilizar cuantos menos componentes mejor. Un coche se compone de hasta 60.000 piezas, y si se consigue que algunas de ellas asuman más de una función, se consigue un ahorro de componentes y, por consiguiente, tanto de coste como de materiales. Así pues, este diseño interior tan minimalista del Volvo EX30 100% eléctrico, además de muy escandinavo, ya sabéis que los escandinavos acostumbran a diseñar estos interiores elegantes, pero minimalistas, sin nada superfluo, obedece no solo a estas características de diseño propias de los suecos, sino también a la necesidad de ahorrar elementos y con ello
CO2 en el proceso de fabricación. Además, el 17% de los plásticos que encontraremos en el interior de este coche son ya reciclados, lo que sitúa a Volvo muy cerca del 25% que la Unión Europea impondrá como porcentaje mínimo obligatorio en el año 2030. Desde Ayora, la carretera nos lleva hacia Almansa y Villena, camino del pueblo de Bocairent. Esto ya casi está. Camino de Bocairent, que es a donde vamos ahora, hemos parado en Almansa, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. Entramos un momentín en Castilla-La Mancha y luego seguiremos por la provincia de Valencia a recargar el Volvo EX30. Probablemente el coche hubiera hecho todo el recorrido con una sola carga y de hecho hemos llegado aquí con un 40% todavía. Pero hemos decidido cargarlo mientras comíamos, porque así nos iremos otra vez con el coche al 100%. Hemos parado en un cargador cuya empresa asegura que el 100% de la energía suministrada procede de fuentes renovables y por lo tanto esta también es una muy buena manera de luchar contra la descarbonización y de reducir la huella de carbono. Esta localidad, situada en la Val de Albaida, tiene unos 4.000 habitantes y su existencia se remonta casi a la prehistoria, con asentamientos paleolíticos en la zona, presencia de los íberos y la fundación definitiva por parte de los romanos. Musulmana hasta 1245, la población conserva en el núcleo antiguo el entramado original al más puro estilo árabe, con constantes subidas y bajadas, pequeños tramos de escaleras, diminutas plazas, arcos, fuentes y macetas con flores. En esta zona se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Fuentes como estas están repartidas por todo el casco antiguo y son el primer intento de canalización de agua potable para hacérsela accesible a toda la población. Se hicieron en el siglo XVIII. Pero si hay un elemento que sorprende Bocairent es Les Covetes dels Moros, un conjunto de cuevas-ventana artificiales colgadas en un cerro del Barranc de la Foix, a apenas 300 metros del núcleo urbano de Bocairent. La cincuentena de ventanas parece que eran pequeños almacenes de grano a los que se accedía con cuerdas y que disponían de puertas de cierre. Hoy la mayoría están comunicadas entre sí por la rotura de las paredes y por orificios que salvan el desnivel entre los distintos pisos y son visitables, aunque no muy aconsejables para personas con claustrofobia. Los graneros, de la época andalusí, muy probablemente inspirados en los del Atlas marroquí, se han reinventado y hoy en día son una atracción turística. Camino del Palmar, nuestra última etapa antes de regresar a Valencia, nos detenemos en Simat de la Valdigna. Simat es uno de los 4 pueblos de la Valdigna, una subcomarca de la Safor, y su edificio más emblemático es el Real Monasterio de Santa María de Valdigna, fundado en 1297 por Jaime II el Justo. Abandonado en 1835 con motivo de la desamortización de Mendizábal, se mantuvo en estado de abandono hasta que en 1998, tras celebrar el 700 aniversario de su fundación, se inició el actual proceso de recuperación patrimonial. El Estatuto de la Comunidad Valenciana lo define como un templo espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia y como un símbolo de grandeza del pueblo valenciano, que además ha sido restaurado. El monasterio fue construido según el estilo cisterciense y renovado 2 veces tras sufrir los efectos de 2 terremotos en los años 1396 y 1644. Desde Simat podemos acceder al Port de Barx, una de las zonas ciclistas más populares de la provincia de Valencia. La subida, de 6,3 kilómetros, tiene una pendiente media del 4,8%, con puntas cercanas al 10% en algunos lugares. La cima se encuentra a 349 metros sobre el nivel del mar y permite gozar, desde el mirador de la Visteta, de unas vistas espectaculares con, a nuestros pies, las playas de Gandía, el Golfo de Valencia a la izquierda y, si el día es claro, incluso la isla de Ibiza en el horizonte. La Visteta, que sería un poco la Vistilla, la vista pequeñita. Qué chula es, ¿eh? Desde aquí arriba se ve el mar y toda la Valdigna. Esto nos recuerda que para mantener todo esto hay que reciclar, entre otras cosas. Y en el caso del reciclaje de los automóviles y de cualquier bien de consumo, la Unión Europea tiene una normativa muy exigente. Y este coche la cumple. El 95% de este Volvo EX30, cuando llegue
a final de vida podrá reciclarse, podrá reutilizarse el 95% de sus componentes, incluida la batería eléctrica, y el resto se aprovechará para generar energía con ello. En el Palmar, un pequeño pueblo de pescadores en el corazón del Parque Natural de la Albufera, combinan la pesca con la huerta y con el cultivo del arroz. Además de para pescar, aquí las embarcaciones se usan también para paseos turísticos. En los últimos años se había criticado mucho el hecho de que la Unión Europea estuviera prácticamente solo focalizada en el transporte para intentar disminuir el CO2. Las últimas legislaciones interpelan ya también a otros sectores de transporte, como por ejemplo la aviación o los barcos. La electrificación se está utilizando para todos aquellos que en principio son fáciles de electrificar. Y claro, tanto los aviones como los grandes buques van a ser muy complicados de que acaben utilizando energía eléctrica. Probablemente tengamos que ir a otras soluciones como el hidrógeno o como los combustibles sintéticos. Pero para pequeñas barcas como esta que tengo aquí a mi lado, de la empresa Visit Albufera, la electrificación ya ha llegado. Esta es una de las dos únicas barcas que admiten clientes particulares y que funcionan ya con un motor eléctrico en esta zona. Vamos a dar un paseo con ella y vamos a ver cómo cambia el hecho de disfrutar de un paseo con una embarcación eléctrica en lugar de motor de gasoil. Desde el embarcadero del Palmar, que vale la pena visitar incluso en el caso de que no vayas a tomar ninguna barca, salen las visitas a este entramado casi laberíntico de canales que configuran la Albufera. Hemos hecho el cambio de motor diésel a motor eléctrico, más que nada porque como estamos en un parque natural y hacemos la actividad de paseos en barca con grupos, o con abierto al público, con familias, con escolares, ¿vale? Con todo tipo de clientes, ¿vale? Pues hemos decidido cambiar a motor eléctrico sin ruidos, sin contaminación, que puedas apreciar cuando se mueve el agua, cuando se mueven las plantas, cuando las aves están haciendo sus sonidos, ¿vale? Y entonces, por ejemplo ahora, ¿vale? Que se han asustado ahora mismo. Para el tipo de cliente que nosotros también tenemos, extranjeros, holandeses, franceses, italianos, ingleses, todo este tipo de personas que venían lo veían un poco anticuado el ir con motor diésel. Y más dentro de un parque natural, en el cual ellos se creen que está muy protegido. De hecho, ellos se creen que tienen que sacar entrada para venir aquí. O sea, imaginaros el concepto del parque natural. ¿Vale? Y sin embargo, esto no es un parque natural restringido, al revés. Viene mucha persona a pasar el día, a disfrutar del parque natural, y si vienen a dar un paseo en barca, por lo menos que no estén oliendo los gases de los motores, que no estén oliendo a gasoil, que no estén escuchando ruidos, que se pueda hablar con el barquero tranquilamente, que no tengamos que forzar la voz. Es todo. Esperemos que sea el futuro. Esperemos que la gente se anime y que haga una pequeña inversión y que poco a poco pues, que puedan ir electrificando las barcas, por lo menos las de pasajeros, que son las que están trabajando todo el día en los canales y en el lago. Queda claro, por lo tanto, que utilizar un motor eléctrico preserva un entorno natural tan rico en vida como frágil por sus particulares características. Cañas y barro es el nombre de una popular novela de Vicente Blasco Ibáñez y está precisamente inspirada aquí, en la Albufera, y en ella aparecen estas típicas construcciones llamadas barracas. Esta que tengo a mis espaldas, la del tío Aranda, es la más antigua de la Comunidad Valenciana, del siglo XVIII, y precisamente estas barracas están construidas de cañas, barro y también de otros materiales como paja, juncos o ladrillos de adobe. Los arrozales, propiedad la mayoría de ellos de los habitantes del Palmar, que se encargan de su cultivo, están ahora en primavera en reposo, pero a partir de junio estarán teñidos de un verde intenso y además se configuran como refugio pasajero de cientos de miles de aves. Dejamos el Palmar, uno de los mejores lugares del mundo para ver una puesta de sol, y regresamos a nuestro punto de partida, Valencia, donde nos espera todavía una última sorpresa relacionada con el reciclaje y la reutilización.
Os contamos antes que una parte del plástico del interior del coche proviene del reciclado, pero no es este el único material interior con una vida anterior. También el denim, es decir, la tela vaquera, el lino y una mezcla de lana usada en las tapicerías provienen del reciclado o lo utilizan en su elaboración. La lana, en concreto, incluye un 70% de poliéster reciclado, mientras que el denim aprovecha las fibras cortas que se rechazan en el reciclaje de los pantalones vaqueros para fabricar otros nuevos. Pero la industria del automóvil no es la única que utiliza elementos reciclados en la creación de telas para tapicerías. En Valencia saben muy bien de qué va esto del reciclaje textil. ¿Dónde? Pues en este taller de vestidos de Fallera. La tienda de Álvaro Moliner, con 80 años a sus espaldas, es la más antigua de las que confeccionan trajes de Fallera. Está en el pasaje Ripalda de la capital valenciana y entrar en ella supone retroceder en el tiempo, ya que presenta todavía la estructura original de cuando abrió sus puertas al público. Aquí se venden y confeccionan unos 400 trajes cada año, aunque esta vez les pillamos en temporada baja, justo después de San José y de las fiestas de las Fallas. Aquí trabajan con diferentes tipos de tejidos, desde naturales como la seda hasta mezclas con poliéster que tienen su origen en tejidos reciclados. Además, la tienda contigua, esta más moderna, llamada Espai Ripalda, confecciona diferentes objetos y complementos, desde bolsos a zapatos, pasando por todo tipo de objetos cotidianos, utilizando telas de vestidos de Fallera sobrantes o descatalogados, evitando así que las telas se descarten. Valencia es una de las ciudades más dinámicas de la península ibérica. Abierta al Mediterráneo, como nos muestra esta maravillosa playa de la Patacona, esconde también en el interior auténticas joyas que os hemos enseñado en este vídeo. Pero hay muchas otras, como es el caso de Ademuz, Buñol con su famosa tomatina, Chulilla, Cofrentes, Requena o Serra, entre otros, que también merece la pena visitar. A nosotros no nos ha dado tiempo de verlos todos y por eso hemos tenido que elegir. Aunque si fuera por la autonomía de este Volvo X30 100% eléctrico, pues no habríamos tenido el más mínimo problema. Habéis visto que hicimos casi 600 kilómetros con una única parada para recargar. Esperamos que os haya gustado, en definitiva, esta pequeña aventura por la parte interior de la provincia de Valencia, que nos ha permitido además hablar de dos conceptos muy de moda en el campo no solo del automóvil, sino de toda la industria en general. En primer lugar, el uso de materiales reciclados para realizar nuevos componentes y, en segundo lugar, el reciclaje a final de vida. Dos puntos en los que las marcas de coches y de cualquier otra cosa van a tener que ponerse las pilas en el futuro.